Yo siempre estaré contigo. Bueno, pues vamos a platicar acerca del ensayo que tenemos pendiente, el ensayo de Castoriadis y de la película de El juicio de Dios. Comenzaré por el ensayo de Castoriadis. Este autor plantea y se suscribe a teorías contemporáneas acerca de la composición del Estado. Estamos hablando de eminentemente, bueno, pues estamos intentando descubrir cómo funciona este Estado del que hemos estado hablando, y ya sabemos que en México cómo funciona a través de su constitución, de la parte orgánica precisamente del Estado, pero bueno, en esencia cómo funcionan estos estados contemporáneos, ¿no? Y contrastarlos con los estados que vamos a llamar modernos, en el término de la modernidad de estos nuevos estados-nación que quizá bueno, pues nacen con la Revolución Francesa o con la independencia de Estados Unidos, procesos que van a detonar en otros lugares con guerras de independencia, incluyendo México. Entonces Castoriadis inclusive hace un análisis histórico mucho más profundo, ¿no? Y es muy interesante porque no es un análisis superficial, a pesar de que es un ensayo corto, es un análisis bastante completo acerca de la historia de la democracia. Entonces él nos plantea, yo veo dos temas muy grandes, que uno de ellos es precisamente, bueno, pues cómo nacen estos estados modernos con el principio de la legalidad, con el estado de derecho legal que nosotros conocemos, con esta perspectiva de podemos decir de igualdad, en términos de que, bueno, pues todos somos iguales ante la ley, y por lo tanto, bueno, pues se tiene que cumplir con ciertos preceptos como bueno, pues la predictibilidad en los juicios, que viene a contrastar con los tribunales anteriores, ¿no? de este proceso, ¿no? que ubicamos en la monarquía y en la época medieval principalmente. Entonces, bueno, pues la igualdad hoy en día pues está puesta en otro nivel, quizá en duda, porque resulta que tenemos estados contemporáneos en los que lo que menos hay es igualdad, ¿no? Son estados multiculturales, son estados en donde hay una gran diversidad, en donde bueno, pues ya existen una variedad o un conjunto de variedades de diferentes intereses. En Europa lo estamos viendo no solamente con la Unión Europea, sino que bueno, pues vemos cómo la migración crea fenómenos que no estaban considerados cuando se planteó esta idea del Estado moderno. Entonces, hoy en día uno de los puntos es precisamente las desigualdades, y en esas desigualdades, bueno, pues entendernos como un Estado contemporáneo con profundas desigualdades de ese tipo, ¿no? Económicas, bueno, pues es otro tema mucho más profundo. Pero bueno, ahorita por lo pronto ponemos en duda la igualdad. Y otro de los temas es, bueno, la democracia, ¿no? Entendíamos a la democracia como un procedimiento y no como una forma de vida, no como un régimen. Y entonces en eso estriba precisamente la crítica que hace Castoriadis, ¿no? Que la democracia no es solamente sufragar, no solamente votar, sino la democracia implica mantener otros derechos, y esto, bueno, pues abre la puerta al Estado constitucional de derecho, al Estado como lo hemos estado investigando y como lo hemos estado estudiando, pues a este tipo de ideas, ¿no? En donde ya no sea la legalidad, sino los valores o los principios que están consagrados en los derechos fundamentales las que en un momento dado sean privilegiados en el sistema, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, la película, pues bueno, esto quizás sea muy adecuado a una lógica dialéctica. Resulta que la otra película que vimos, del juicio de Dios, pues nos refleja un entorno en donde pasa exactamente lo contrario. Y entonces yo traigo aquí a cuenta otros dos casos, ¿no? Se hizo un libro acerca de las brujas de Salem, inclusive hay una película de las brujas de Salem, y cómo en esta época medieval
durante la Santa Inquisición, bueno, pues se violaron todos esos derechos fundamentales de estas personas, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro hay un ejercicio muy interesante de un mexicano, un abogado mexicano, que hace un recuento de todas las violaciones a lo que eran las garantías individuales o los derechos fundamentales si Jesús hubiera sido procesado aquí en México, todas las violaciones que se generaron en este sentido, ¿no? Si hubiera sido aquí, por supuesto, el evento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado a Castoriadis, que es una crítica a la democracia, pero que nos muestra una forma en la cual nos podríamos nosotros orientar para entender al Estado de Derecho constitucional, y por el otro lado todo lo contrario, que es el régimen nazista, donde no existe democracia, en donde ustedes pueden observar todos los ejemplos que existen en la película, en donde se violan todos los derechos fundamentales. Y bueno, por lo tanto el contexto quizás sea en la película y no tanto en la trama de la película, ¿no? Es decir, sí nos interesa el juicio de Dios como un ejercicio de razonamiento, un ejercicio argumentativo, pero no nos interesa como en sí mismo el problema de si Dios o la justicia o todos estos elementos pueden llegar a influir en nuestro trabajo, ¿no? Sino que nos interesa más lo contextual, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ustedes tendrían que tomar un tema de aquí como tesis, que tendría que ser, si lo quieren hacer así, de Castoriadis, una antítesis, y por supuesto llegar a ciertas conclusiones interesantes que puedan aportar algo novedoso al tema. En términos generales, bueno, pues eso sería todo, y sigo sus órdenes para que me manden correos.